Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. La antropología cristiana nos enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían en un estado de justicia original. ¿Qué implica la justicia original? Entre otras muchas cosas, equilibrio. Ese equilibrio que les hacía solo sentir atracción hacia aquello que se identifica con Dios, lo bueno, lo bello y lo perfecto. Debido al pecado que nuestros primeros padres cometen, pecado original, y que introducen en el mundo, nosotros ya nacemos en un mundo donde no existe esa justicia original, donde no existe ese equilibrio. Nacemos en un mundo donde hay guerras, homicidios, donde hay robos, donde hay pecado, en definitiva. Y eso implica que dentro de nosotros también se rompió ese equilibrio y que en lugar de solo sentir atracción hacia Dios, en muchos casos, debido a la concupiscencia, sentimos también atracción hacia aquello que no es de Dios: el mal, la esclavitud, el pecado, el delito. Por eso es normal que dentro de nosotros sintamos a veces esa atracción al mal. Y es común y habitual que debido a la debilidad que sentimos, a veces tropecemos. Estas palabras de Cristo, donde habla de los escándalos, es algo que es natural que el ser humano tropiece y se equivoque. ¿Dónde está la diferencia? Papa Francisco, con esa manera de hablar que él tiene, de la tierra de donde él proviene, dice que una cosa es ser corrupto y otra cosa es ser débil. El corrupto no quiere salir de la corrupción, vive instalado en la corrupción. El débil, que es consciente de su pecado, se supone que quiere luchar y salir de la debilidad. Mientras que el corrupto vive a gusto, instalado en el pecado, el débil siente con dolor su flaqueza, su debilidad, se acerca al Señor y pide ayuda para salir de la debilidad. Los escándalos, cuando provienen de debilidad, los puedes entender, no son tales escándalos. Es normal que en la vida nos encontremos con personas que debido a sus pocas fuerzas, debilidades, tropiezan y caen. Y sus tropiezos nos afectan, como los míos afectan a otros. Otra cosa es la corrupción. Cuando ves un sacerdote que, por ejemplo, abusa de un niño, o cuando ves el testimonio de un trabajador que, siendo cristiano, no cumple con sus deberes, o de unos padres que en lugar de educar a sus hijos en sus convicciones, hacen dejación de sus obligaciones y dicen: bueno, ya se educarán en el colegio. ¿Y en casa no han recibido la educación tus hijos a la que tenían derecho? Por eso tenemos que distinguir entre corrupción y debilidad. La debilidad se entiende porque todos somos débiles. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude para salir de esa debilidad. La corrupción es la que de verdad escandaliza al mundo. ¿Seré yo una persona instalada en la corrupción? Porque no quiero salir de ese mundo de pecado, porque no pongo los medios para salir de esa situación. Pregúntatelo.
estaré escandalizando porque mi testimonio, lejos de ser el testimonio de una persona humilde que manifiesta, que confía en la gracia de Dios, es el testimonio de una persona que juega con Dios, de un tibio, porque pone una vela a Dios y otra al diablo. Y en segundo lugar, si estoy con el deseo de salir de la corrupción, con el deseo de pasar de la corrupción a la debilidad y de la debilidad a la santidad, ¿estoy poniendo los medios? ¿Y cuáles son los medios? Primer medio, mi unión con Dios. ¿Cómo voy a salir de la debilidad, mucho menos de la corrupción, si no me acerco al Señor? Si no rezo, si no practico los sacramentos, si no recibo el perdón de los pecados, si no recibo a Cristo estando en gracia de Dios, ¿solo con mis fuerzas voy a salir de la corrupción o de la debilidad? Imposible. Primero, rezar, tu unión con Dios, la práctica de los sacramentos como auxilios para los pecadores, para los débiles. En segundo lugar, junto con la oración, junto con la práctica sacramental, la mortificación. ¿Luchas por cumplir con tus deberes? ¿Intentas ser una persona que haces el bien y evitas el mal, aun cuando eso te suponga esfuerzo y sacrificio? ¿O por el contrario estás abandonado a tus pasiones? La comodidad, la pereza, la anarquía. Dice Jesús que un reino en guerra civil va a la ruina. Tú estás en guerra civil contigo mismo porque sabes lo que tu conciencia te dice y sin embargo haces deliberadamente lo contrario y no pones remedio a ello, vas a la ruina. Si hay pereza, si no hay lucha, si no hay ese intento de dominarte, es imposible que te superes. Es que Dios me ayuda, yo le voy a pedir a Dios que me ayude, sí, a Dios rogando pero con el mazo dando, es decir, ¿qué estás haciendo por cambiar de vida? Sí, tienes un problema con la comida y aunque le pides ayuda al Señor, constantemente picas entre horas. No te vas a curar, tienes que luchar. Oración, unión con Dios, por otra parte, ayuno, mortificación. Y luego, en tercer lugar, es imprescindible que tengas un orden en tu vida. No se puede ganar una guerra sin un plan. Y nuestro plan tiene que ser tener un horario, un orden en la vida, un plan de vida interior para ir creciendo humana y espiritualmente. Y de esa manera, con la ayuda de la gracia de Dios, podremos pasar de la debilidad a la santidad, de la corrupción, si es que estamos instalados en la corrupción, a la debilidad y de la debilidad después a intentar ser fieles a lo que el Señor nos pide. Ojalá y no seamos escándalo para nadie, porque somos débiles, sí, pero queremos cambiar porque queremos amar a Dios por encima de todo. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.